Democracia con la que se vota. ¿Dónde tenemos la memoria los argentinos? No, ahí no sea grosero. A veces parece, pero no. Parece por los resultados, pero no tiene por qué ser ahí exactamente. Lo que yo pienso, y es una opinión absolutamente personal, es que nuestra memoria es mala. Pero no mala porque sea frágil, como mucha gente quiere decir, sino que es mala porque es selectiva. En general, la gente se acuerda nada más que de sus cosas buenas y trata de olvidarse de sus cosas malas. Trata de acordarse de sus virtudes y trata de olvidarse de sus defectos. Esto corre para cada persona individual, corre para cada grupo de personas y corre para cada grupo de personas que se agrupa después en un partido. Y entonces, los radicales saben los defectos de los peronistas se acuerdan de los defectos de los radicales y los liberales se acuerdan de los defectos de los peronistas, y los independientes se acuerdan de los defectos de todos. Pero nadie se acuerda de sus propios defectos. Al no acordarse de sus propios defectos, todo esto tiene que ver absolutamente con la falta de autocrítica. Al no haber autocrítica, nadie se acuerda. Yo, por ejemplo, tengo una tendencia a acordarme de las cosas que me han marcado en mi vida. Por ejemplo, cuando tomé la primera comunión, a los 8 años, se me atragantó la hostia aquí. Y fue un momento absolutamente espantoso para mí. Yo tenía 8 años y me acuerdo perfectamente de eso. Me acuerdo de cuando me sirvieron el chocolate al final de la comunión, que estaba hirviendo y me quemé la lengua, y de eso me acuerdo perfecto. Y no me acuerdo por quién voté a los 18 años por primera vez. Así que pienso que algo debe pasar en esta cesera, en este Tujes, en esta cosa que tenemos nosotros acá, que yo quiero ver dónde está la memoria, dónde está ubicada y qué pasa realmente en nuestra croqueta. ¿Por qué la selección? ¿Por qué la falta de autocrítica? Lo veo. No anda, estás como el país. Ahí está. No sale. El cerebro humano, central de operaciones de todo el organismo. Las numerosas circunvalaciones, en la apariencia creadas caprichosamente, constituyen la base del funcionamiento de este órgano por demás complicado. En el cerebro están almacenadas un número inimaginable de informaciones. Allí se ponen en contacto los contenidos más diferentes de la conciencia, condición básica para toda actividad humana. ¿Cómo funciona la memoria? No soy psicólogo, pero supongo que funciona como todo. Esta pregunta para contestarla es muy difícil porque la memoria les trabaja a algunos más que otros. Y si supiera cómo funciona, revolucionaría los bancos, yo. La memoria es un ente que puede reproducirse en todos los actos que la persona humana puede realizar en la vida. Y después hay otras cosas que según la educación de cada uno, ¿no? O la genética de cada uno, hay muchos factores. Hay alguien que recuerda y hay alguien que no quiere recordar. Si no se alimenta la memoria, los neutrones que tenemos en la mente están secas. Lo único que le puedo decir es que todo es un misterio el cuerpo humano. Y estamos, entonces,
Me acuerdo muy bien de lo que me quiero acordar. La memoria funciona muy atrás porque la gente se olvida de las cosas que han pasado. Licenciado Landi, ¿los argentinos carecemos de memoria política? Bueno, esa afirmación bastante común, escuchada frecuentemente, coexiste con otra inversa, que es que los argentinos estamos todo el tiempo hablando del pasado. Y de alguna manera las dos son ciertas. Más bien están remitiendo al hecho de que en la Argentina hay una seria confrontación sobre las versiones del pasado y una gran capacidad que tienen esas versiones para ordenar la política en el presente. Desde el punto de vista específicamente político, en un país con recurrentes alteraciones institucionales y que cada emergencia de un régimen político nuevo ha tenido pretensiones fundacionales o refundacionales del país, ha apelado permanentemente y necesariamente a dar una versión del pasado que legitimaría la instauración de una nueva época. Los argentinos tenemos una memoria especial, quiero decir, los argentinos somos especiales, quiero decir, la memoria de los argentinos o el cerebro de los argentinos es diferente al cerebro y la memoria de otros pueblos. Alguna gente dice que sí, otra gente dice que no. Yo pienso definitivamente que no puede ser que los cerebros de los seres humanos sean diferentes. Eso sería dar pie a teorías que han traído demasiados problemas para la humanidad. Yo creo que tenemos el mismo cerebro y la misma memoria, solo que la calidad de tierra joven que nosotros tenemos en la cabeza se seca antes que en otros países. Yo creo que la zona de memoria, ni los neurólogos se ponen de acuerdo dónde está, pero parecería como que está en la zona más profunda del cerebro, tipo acá atrás, y que parece que ahí no hay mucho declive. Entonces toda la tierra se va amontonando en la memoria, que nos hace olvidar de lo que pasó en casa hace 10 días, imagínate en el país hace 10 años, se amontona, llega un momento en que se seca y queda como una especie de tronco que tapa absolutamente todo. Eso a los argentinos creo que por la calidad de tierra joven y fértil se nos seca antes que a los otros. La memoria es prácticamente la conciencia de la biología y se va estructurando a la medida de la organización de las especies en lo que en el hombre es la base del cerebro y lo que se llama la estructura hipocámpica. Está ligada, lógicamente, a todos los centros sensoriales de información. Para mí está en el cerebro, a partir de la glándula espinal. La memoria no sé si está atrás o adelante o no sé. ¿Qué le podría decirle? Que la tiene en los sexos, que lleva la parte encefálica, que es... Bueno, la memoria está en mi cabeza propiamente dicha. En mi cabeza. Acá, bien en la cabeza, bien, acá. Yo la tengo acá. 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 Creo que acá, ¿no? Y yo me pregunto, ¿de qué nos olvidamos los argentinos? Yo si tengo que partir de mi propia experiencia, me olvido de lo que no me gusta. Pero claro, también es muy general eso. Yo a veces me olvido de lo que me gusta, pero mucho más frecuentemente yo me he olvidado en mi vida de lo que no me ha gustado. ¿De qué nos olvidamos? Y de muchas cosas nos olvidamos los argentinos. Yo la mayoría de las veces me olvido de cuándo hay que ir a trabajar. Y de, no sé, tanta cosa de pagar cuentas. Tenemos que acordar de todo, de lo bueno y de lo malo. Pero hay a personas que las pone mal, que las deprime. Porque hay tantas cosas que ya uno no puede más acordarse de las cosas. Uno de los temas es la democracia. No es que nos olvidamos, sino que simplemente se olvidan los que nos dirigen, ¿no? Hay un continuismo en la clase dirigente que hace que el argentino olvide, porque si no olvida, sufre. Mire, si muchos argentinos nos olvidamos de caminar bien, ser honestos. Nos olvidamos de los principios. En la religión, yo. De comer. Las cosas que son realmente importantes o fundamentales no me olvido jamás. Uno quisiera olvidarse, a veces no, de las cosas malas, me parece. Yo pienso que hay que vivir en el presente, no en el pasado, ¿no?
¿Sabés la cantidad de veces que yo me pregunté a mí mismo qué estaba haciendo? Como en aquellas viejas películas de juicio. ¿Qué estaba usted haciendo la noche de tal año, de tal día? Yo me pregunté muchas veces qué estaba haciendo yo para el año 1966, más precisamente en junio. Estaba haciendo mi 24º régimen para adelgazar. Estaba en un teatro independiente, Nuevo Teatro. Era boletero, no porque vendía boletos, sino porque vendía entradas. Y era boletero del teatro, trabajaba a la noche, ya había estrenado mi primera obra para niños y era un bastante exitoso autor de teatro para niños. Y vi con absoluta indiferencia, durante todo el año 64, 65 y 66, cómo todo un coro de fantoches hablaba de que había que sacarlo al viejo Ilia. Yo también dije que había que sacarlo, pero yo era veterano ya en esto, porque desde el año 1955 dije que había que sacar a Perón cuando tenía apenas 14 años, en el 58 dije que había que sacar a Frondizi cuando tenía 18, y después en el 64, 65 y 66 me la pasé diciendo que había que sacar a Ilia. Nunca se supo por qué, creo que porque le daba de comer a las palomas, creo que porque era una tortuga, creo que porque no tenía swing. Eso fue lo que me dijeron, pero yo quiero ver lo que pasó, mejor. En las últimas horas de la tarde del día 27 de junio, se agravó la tensa situación existente desde tiempo atrás en las Tres Armas, que había dado motivo a varias reuniones de los altos mandos militares y del Poder Ejecutivo. La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Ilia del cargo de presidente de la Nación. Mientras esto ocurría, las tropas fueron ocupando los lugares claves de la ciudad para mantener un orden que en ningún momento fue alterado. Los ministros, que habían sido llamados con urgencia, llegaron a la Casa de Gobierno para realizar una reunión de gabinete, a cuyo final todos presentaron sus renuncias. Al día siguiente, el expresidente abandonó la Casa de Gobierno, partiendo en un automóvil hacia la residencia de un hermano en la provincia de Buenos Aires. Para vivir en plenitud, Rambler Classic Cross Country. ¿Qué estaba usted haciendo en junio de 1966 cuando caía el gobierno del doctor Ilia? Claro, si nosotros los argentinos piensan a veces tuviéramos que ser testigos de los crímenes, Dios mío, cuánta gente inocente iría al paredón, cuánta gente inocente iría al cadalso o a la prisión perpetua, porque nosotros a lo mejor contestaríamos lo que usted me está contestando desde su casa. No me acuerdo. Se llama Emilio Gibaja. Y está aquí porque ha sido un vedor directo de hechos importantísimos para el país, para bien o para mal. Y nos interesa profundamente su testimonio. Bueno, vos sabés que casi desde un principio del gobierno, el hecho de que Ilia haya subido con un colegio electoral con un 25% de los votos, facilitó la crítica de los partidos opositores. Incluso antes de esas campañas orquestadas, nosotros teníamos muchas dificultades en el Parlamento para la sanción de las leyes que se necesitaban. Es más, hubo años enteros en que no se aprobaba el presupuesto nacional, porque los partidos opositores, incluso hasta los partidos democráticos, hacían una oposición permanente. Pero yo creo que a mediados del 65, ya comenzó a orquestarse, como decías, esta campaña en contra de él. Comenzó sutilmente, yo diría que comenzó con la prensa nacional, y de distintas formas. Comenzaban las caricaturas, comenzó a hacerse una fama de un gobierno lento, de un gobierno tortuga, tratar de hacerlo aparecer como inoperante, lo hacían aparecer como un hombre que dormía la siesta extensa, que
tomaba peperina. Sí, como un provincianismo... Era un hombre que trabajaba, ¿no? Era todo lo contrario, trabajaba todo el día, tomaba 20 cafés diarios, fumaba 2 atados de cigarrillo, no probaba el té ni la peperina, vivía en actividad permanente. Obviamente que tenía un estilo, era un hombre provinciano y tenía su mentalidad provinciana, pero su método de vida, su trabajo era permanente. Junto a este tipo de ironías o sarcasmos, comienza la campaña dura de la prensa. Grandes diarios de la capital. Pero perdón, en ese momento de la campaña dura, como vos le llamás, seguramente ustedes percibían, leían, veían los dibujos, veían... Inicialmente nosotros tomamos como una simple oposición, que un gobierno democrático lo respetaba. Eso podría decirse, perdón, Emilio. Sí. Digo, podría pensarse que había, por razones de buena voluntad y de credulidad, ¿no? Y de laxitud, de buena conciencia, se podía pensar en un costado más o menos ingenuo de parte de ustedes. Exacto. ¿Sí? Sin ninguna duda. Y además había una posición de Ilia con respecto a la publicidad de la obra de gobierno de la que él era absolutamente opositor. Él sostenía, ahí había una falla de él, había un concepto antiguo de que la democracia no tiene que proclamarse ni publicitarse. El 12 de octubre de 1963 asumió la presidencia de la Nación el doctor Arturo Illia, candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Por primera vez, desde 1928, el radicalismo obtenía la primera minoría con el 21,9% de los votos. En segundo lugar, y con el 18%, se ubicaron los votos en blanco. El peronismo llegó a esa elección técnicamente proscripto. En principio, Perón aceptó la idea de presentarse como Unión Popular y conformar un frente, pero finalmente ordenó el voto en blanco. Los 33 meses que duró el gobierno del doctor Illia, entre el 12 de octubre del 63 y el 28 de junio del 66, se caracterizaron por el restablecimiento pleno de las libertades democráticas y un notable florecimiento cultural universitario. Entre 1964 y 1965, el Producto Nacional Bruto aumentó considerablemente, pero la decisión más significativa fue el lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo, principal programa orgánico de nuestros tiempos, frustrado por el golpe de 1966. Creo y he observado en mí mismo y en otra gente que la gente, por ejemplo, los argentinos tenemos una gran tendencia a olvidarnos de los nombres de los funcionarios de cada gobierno que ha habido, lo cual me parece que está bastante bien porque en general no han hecho nada demasiado importante como para que nosotros no tengamos que acordar. De cualquier forma y de cualquier manera, de los malos funcionarios solemos recordar más cosas que de los buenos funcionarios. Debe ser porque el mal nos impacta mucho más que el bien, o porque el mal es a lo mejor una moneda demasiado cotidiana y el bien es la excepción. ¿Se acuerdan en qué año lo derrotaron a Illia? Creo que 57. De Illia no me puedo acordar mucho porque este pobre hombre no ha terminado su gobierno, lo han sacado. Yo le voy a dar una tesis que esta es personal, no está confrontada con nadie. Yo creo que nadie la comparte, pero yo creo que el golpe de Illia estaba decidido el día de la elección de Illia. Porque el día 7 de julio del 63, que fue la elección de Illia, el resultado de la elección es un fin no querido por las Fuerzas Armadas. No habían hecho todo lo que habían hecho, no habían vetado a quien habían vetado para que Illia saliera presidente. Así que esa noche decidieron si le entregaban el poder ahí o lo echaban después. Decidieron después y armaron toda una campaña periodística de descrédito total, doctor, a efectos de... De acuerdo. Y era irresistible, porque empezamos, yo creo que los golpes con programa militar. Ahí. ¿Cómo es eso? Y es decir que los golpes antes que habían sido hechos por A, por B, porque no me gusta fulano, sultano, mengano, ahora empezaban por cumplir un objetivo. Digo, yo creo que empezamos la época de la doctrina de la seguridad nacional. Porque ya empieza a perseguir objetivos determinados, ya no importa el crecimiento del país, sino que había que liberarlo al país de no sé qué intríngules marxistas. Obviamente. Pero, por ejemplo, doctor, lo que digo es lo siguiente. El conocimiento de esa programación militar... No, el conocimiento no es, porque quizás no lo supiera. No, pero digamos... Yo estoy haciendo un análisis... Digamos, usted ahora retrospectivo. Pero si había algún indicio de eso, o había algún tipo de conocimiento, hipotéticamente, ¿qué se podría haber hecho? Siempre decimos lo único perfecto del pasado porque es inmodificable, ¿no? Así que medio como hablar al cohete, digamos. Pero la fantasía es
Y ¿Qué podríamos además haber se hecho? cometen errores, diría Lupi, porque yo creo que en los gobiernos civiles que hemos tenido después del 30, Frondizi comete el error de decirle todo que sí lo que le pide. Si se le alza un comandante, un militar, lo hace comandante en jefe. Caso de Toranzo Montero, por ejemplo. En el gobierno de Ilia, indiferencia total, es decir, no hay relación con la Fuerza Armada, no hay ninguna relación, ¿cierto? Yo creo que esto marca una diferencia con el actual presidente. El actual presidente conduce, no sé si lo obedecen del todo, pero él da la orden y manda, él está ahí en el centro. No recuerdo nada, mamita, nada. No recuerdo nada. Ni idea. No memorizo en este momento. Nada, no me acuerdo nada del 66. Hay que hacer mucha memoria, Unos amigos míos tenían una perra, una vez. Y esta perra, la habían ellos encontrado en la calle y la tenían. La perra era una perra aparentemente normal, alegre, dicharachera, pero veía una linterna y se volvía loca. Empezaba a ladrar, ponía las orejas para atrás, y entonces empezamos a deducir de qué se acordaría esta perra cada vez que veía una linterna, porque evidentemente, aunque muchos digan que los animales no tienen memoria, a esta perra uno le mostraba una linterna y le agarraba un ataque como si hubiera visto a Lucifer. Seguramente en una de sus vagabundeadas antes de que mis amigos la encontraran, habría estado en alguna obra en construcción, el sereno tenía una linterna, el sereno le pegaba, algo le pasaba a esa perra, porque veía una linterna y se quería morir. Yo creo que a nosotros nos haría falta, a los seres humanos, saber bien claramente cuáles son las cosas que nos han hecho bien y cuáles son las cosas que nos han hecho mal, para poderlas tener recolectadas en la memoria. Toda la gente suele decir que la memoria funciona como una computadora. Esperemos que no sea como esas computadoras argentinas que le facturan 9 millones de dólares a un jubilado para que pague el gas y después el hombre se revienta en el piso y dice, abuelo, pague primero porque parece que la computadora está embromada. Ojalá no fuera como las computadoras argentinas la memoria de los seres humanos, pero a veces parecería que sí, parecería que los datos se amontonan y parecería que los seres humanos no tenemos la claridad que aquella perra de mis amigos tenía cuando veía la linterna y se acordaba de la paliza que ese presumiblemente sereno le dio. Antiojito, rasea el motor. Hechicero curar palidez con vitamina C y deleitarme a mí con naranja revitaminada SIC. ¡Qué vivo soy! La preparo en un segundo y entusiasmo a todo el mundo. ¿Se acuerda usted de Ilia? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Qué se acuerda? Que fue presidente de los argentinos, que fue depuesto, que le llamaban tortuga, qué sé yo. ¿Cómo no voy a acordar si era de mi pueblo? De Cruz del Eje. Entramos al despacho presidencial, no estaba el vicepresidente, y estaba la gran mesa repleta con el doctor Ilia a la cabeza. Entramos al costado de la mesa hasta que el que encabezaba la fila era el general Soray, le seguía un coronel González, el tercero yo, seguía Miatelo, Corbetta, Premoli y no sé si alguno. El doctor Ilia está firmando una cosa que a mí en mi ingenuidad, por no conocerlo bien a Ilia, creo que está firmando su renuncia y está firmando un autógrafo a un ciudadano. Y cuando llegan los militares al lado, no les da ni la hora. Sigue firmando tranquilamente el autógrafo. Permiso, señor, dice a Soray. Perdóneme, cuando Alzagaray llega al lado de Ilia, que está firmando ese autógrafo, ¿hay un momento de silencio, un momento de espeso silencio? Nadie habla. Hay un silencio sepulcral, pero Ilia está firmando esto y el general Soray dice, permiso, señor. Y Ilia le contesta, no me interrumpa que estoy atendiendo a un ciudadano. Cuando termine de firmar el autógrafo y dar la mano al ciudadano, entonces lo mira a Alzagaray y yo no puedo repetir el diálogo, por otra parte está tan escrito, pero
más o menos le dice, señor doctor, en nombre de las Fuerzas Armadas, usted ha sido destituido. Y Illia lo mira y le dice, ¿qué autoridad tienen las Fuerzas Armadas para destituirme? A su hora se queda un poco cortado. Illia le dice, ustedes vienen al amparo de la noche como los bandidos, le dice. Muy dura la expresión. Dura frase. Muy dura la expresión. ¿Qué estaba usted haciendo en junio de 1966 cuando caía el gobierno del doctor Illia? Corazón es un barco sin timón, tu corazón es un barco. En Gran Bretaña, Palito Ortega, que filmaba con Graciela Borges El Rey en Londres, declaraba: al país le hace falta un gobierno fuerte. Mientras, los ritmos de moda eran el twist, el lead kiss, la bostela y el monkeys. Pero hasta allí llegó también el largo brazo del longaniato. Por decreto se estableció que debía haber más luz en los locales bailables, confiterías y whiskerías. Sin enterarse de esto, ese año Frank Sinatra se separaba de Mia Farrow. En la Argentina, el programa radial de Hugo Guerrero Martínez en Radio Belgrano era suspendido porque en una de sus emisiones Dalmiro Sáenz osó elogiar a Fidel Castro. Leonardo Fabio estrenaba El romance del Aniceto y la Francisca, mientras que Armando Bo era detenido por presunto desacato hacia los miembros del Consejo Honorario de Calificación Cinematográfica por la demora de su película La mujer de mi padre. Robert Saul de los Beatles encabezaba la lista de rankings de discos. La moda indicaba el uso de postizos en el pelo y uñas y pestañas también postizas. Con el dólar a 232 pesos, el gobierno le temía más a la minifalda que a la inflación. La policía realizaba un riguroso control en las puertas de las universidades y colegios a fin de evitar las faldas cortas y el pelo largo. La Federación Argentina de Defensa Anticomunista, FAEDA, convoca a una marcha en la calle Florida. La consigna es a degüello con los hippies, persiguiendo también, como ya lo habían hecho en el último tramo del gobierno de Illia, a intelectuales, artistas y periodistas a través de solicitadas en diarios y revistas. Mientras, Onganía aclaraba que en los planes de la llamada Revolución Argentina no estaba previsto ningún calendario de elecciones. La Federación Argentina de Entidades Anticomunistas pudo publicar libremente en los grandes diarios que todos aceptaron grandes páginas porque no se sabe de dónde sacaba tanto dinero de una ignota fundación, naturalmente con una frase que ya hemos oído en muchas otras circunstancias: para que ningún trapo rojo flamee en lugar de la bandera argentina. Y entonces iba tomando, por ejemplo, en la universidad, y eran listas que ocupaban toda una página diciendo quiénes eran todos los comunistas que había en la universidad. ¿Qué es realmente lo que le molestaba a la gente de FAEDA? Digamos, ¿qué le molestaba? ¿La cultura, el progresismo? La libertad. La libertad. Durante el gobierno de Illia se respiró una libertad que realmente el país no había conocido nunca. Yo que no son pocos los años que tengo, nunca había conocido la libertad del modo que se la respiró y se la ejerció y se vivió durante el gobierno del presidente Illia. Entonces, esta campaña era no solo para dañar, separar, etcétera, sino para meter miedo a otra gente. Y metieron miedo. ¿Y quiénes eran realmente? Bueno, uno era el señor Risuto, prócer de la revista Veritas, que, como dijo Botana, si así informa a sus lectores con estas mentiritas, cómo ha de andar la información general. Muy bien. Otro era un señor Mezmeshali Shaban, un lituano con antecedentes en la SS del nazismo. Bueno, y así... otro era... Bueno, he olvidado. ¿Cómo se puede arreglar el problema de la memoria? Bueno, seguramente les va a parecer una taradez lo que yo digo, seguramente les va a parecer una taradez, pero si usted lo piensa, a lo mejor no es tanto. Hay que escribir
Yo, por ejemplo, cada vez que viajaba y tenía experiencias maravillosas, todas las experiencias se me amontonaban. Como siempre fui muy mal fotógrafo, nunca me arriesgué ahí con una cámara de fotos, porque la primera vez que fui vinieron unos horrores fuera de foco que no sabía si era el Duomo de Milán o el parque o Little Park. Entonces me daba exactamente lo mismo haber viajado tanto tiempo para tener una foto fuera de foco. Dije, no es una buena manera. Además la foto es más subjetiva que lo que yo le digo que tiene que hacer. Usted tiene que cazar un lápiz y tiene que cazar un cuaderno. Y como las viejas adolescentes de la época de nuestras abuelas tenían su diario, hay que escribir. Digo, doctor Ilía, lo invito a que abandone su despacho. Y entonces me dice, ¿puedo irme a la casa de mi hermano? Pero esto fue casi una duda que tenía él, como para saber qué piensan hacer esta gente conmigo. Claro. Del modo alguno se movía de ahí y se quedó sentado hasta que pasa un tiempo y por ahí llevan, oigo decir, 22 cafés para el despacho. Se terminó el café. Digo, pues si no, vamos a llegar a las 10 de la mañana. Sí, claro, yo así... Y yo sentía la vergüenza militar. Que Legardo había arreglado las cosas para ocupar el país en el término de 30 minutos. Que yo llevaba 2 horas y no podía desalojar 40 metros cuadrados. Claro. Es decir, me sentía el más inútil de los militares. Disminuir su labor específica, exactamente. Lo llamo a Facundo Suárez y le digo, vea, doctor, usted ha sido hasta hace un rato el ministro nuestro. Trate de convencerlo al doctor Ilía, porque yo de lo único que entiendo es de violencia y no quiero emplear violencia acá. Y no va a haber violencia con el doctor Ilía, pero ustedes los tiro por la ventana. Así de drástico. A usted lo tiro por la ventana, al doctor Ilía no va a pasar nada. Acto seguido, el ayudante del comandante en jefe del ejército, Mayor Camps, dará lectura en nombre de la Junta Revolucionaria, integrada por los comandantes en jefe de las 3 Fuerzas Armadas de la Nación, al mensaje que expresa las causas de la Revolución Argentina. Primero, destituir de su cargo al actual presidente y vicepresidente de la República y a los gobernadores y vicegobernadores de todas las provincias. Segundo, disolver el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. Tercero, separar de sus cargos... Los policías llegaban para ponerse a órdenes mías. Cuando yo me di vuelta y los vi, me asusté. Porque que... El más blanco era el color del tintero. Pero eso parece un prejuicio. El más bajo... Parece un prejuicio, coronel. No, es una realidad. Eran morochos subidos. El más bajo medía 1,80 m. Y el que pesaba menos pesaba 90 kilos. A todo esto venían con capote, con esas armas lanzadoras de gases que parecen unas pistolas del siglo XXI, que yo me asusté cuando las vi. Yo, que estoy acostumbrado a las armas, a los tiros, me asusté. Yo no quiero saber la opinión de los que estaban ahí. Está bien. Entonces, todos los que estaban ahí se levantaron y se empezaron a dirigir hacia la puerta. Menos el doctor Ilía, que al irse avanzó. ¿Y entonces? Entonces yo digo, los 2 primeros a custodiarlos, doctor Ilía, derecha e izquierda, no quiero que le pase absolutamente nada. Pero el doctor Ilía está a 2 pasos míos. Es el único que no se ha retirado. Es el único que no ha buscado la puerta de salida. Él se enfrentó, él fue al contacto con el enemigo. Primero miró a los policías y le dijo, a ustedes los conocemos desde hace mucho tiempo. Son los mismos de siempre, que se amparan en el cumplimiento de las órdenes. Y después me miró a mí y me dijo, sus hijos se lo van a reprochar. Y siguió repitiendo con un tono monocorde
Sus hijos se lo van a reprochar, sus hijos se lo van a reprochar, sus hijos se lo van a reprochar. Campanísima en la reunión y siempre es la más bonita, con campanita de tocador. Nueva presentación rectangular, jabón. Campanita de tocador. ¿Quién fue Onganía? Realmente no lo conozco. El presidente militar. No me acuerdo. ¿Quién fue Ilia? Un presidente constitucional que fue derrotado por Onganía. ¿Por quién? Onganía. Yo fui a la escuela, claro, cualquiera lo debe saber, y yo cometí un pequeño error, creí todo lo que me enseñaron en la escuela. Tenía que haber creído una parte nada más, sobre todo cuando me enseñaron que yo tenía la suerte de ser un ciudadano libre, que había nacido en el mundo libre y en un país libre del mundo occidental, cristiano y libre. Me lo creí tanto que cuando llegó la década del 60 salieron los Beatles y vi que ellos, que pertenecían al mundo libre occidental, al que se suponía que yo también pertenecía, usaban el pelo más o menos por acá. Entonces yo dije, si yo pertenezco al mundo occidental, cristiano y libre, me voy a peinar como se peinan los del mundo occidental, cristiano y libre, que se suponen que soy yo y los Beatles, por ejemplo. Se me ocurrió dejarme el pelo por acá. Mala idea. Por creer en lo que me habían enseñado en el colegio, porque resulta que estaba en el mundo occidental y libre, aparentemente, pero en el año 1966 tan libres no éramos, aunque parece que éramos muy occidentales. Y entonces cortaban el pelo a la gente por la calle, que lo llevaba más o menos como lo llevo ahora. Un poco de prepotencia, pero no importaba porque el dólar no subía ni bajaba. Eso era lo más importante, que nosotros lo teníamos como obsesión en la cabeza. Imagínate, yo en el año 1966, 67 no pensaba demasiado, pero cuando me cortaron el pelo dije, si por lo que llevo afuera de la cabeza me hacen problema, mejor no llevar nada dentro de la cabeza porque seguramente va a ser un problema mucho mayor. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Sentí hablar, pero no me acuerdo nada. No sé nada de Onganía. Y nada, soy demasiado chica para acordarme. ¿Y lo que estudié en el colegio? Onganía es el último presidente militar que tiene de alguna manera una raíz liberal en la parte económica. En el año 68 impone la doctrina de la seguridad nacional. Onganía fue un gobierno nacionalista. Quiso hacer las cosas bien y no lo dejaron a Onganía. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos... La Revolución Argentina, tal como se denominó al golpe militar del 28 de junio de 1966, elevó al general Juan Carlos Onganía a la primera magistratura del país. Mediante la llamada Acta de la Revolución Argentina, que se anteponía a la Constitución Nacional, se le entregaron poderes nunca vistos en la República. Al juramento del nuevo presidente de la República concurrieron los principales representantes del empresariado y la sociedad rural. Dirigentes gremiales como Augusto Bandor y Juan José Tacone también participaron del acto. Las 62 organizaciones que dirigía Lorenzo Miguel dieron a conocer en un comunicado su entusiasmo por el derrocamiento de un gobierno signado por la corrupción y el aventurerismo. En sus primeros 6 meses de gobierno, Onganía, convencido de que el destino le había encomendado la muy alta misión de redimir la Argentina y hacerla cumplir una misión de grandeza, inauguró un régimen paternalista y confesional. Agotado ese objetivo y enfrentado a la necesidad de gobernar, desechó al primero de sus equipos, que al menos le ofrecía la coherencia de un plan económico, y dejó en manos de un técnico de fama internacional, Adalbert Krieger-Bacena, la conducción de la economía. Durante los 9 primeros meses de la gestión del nuevo ministro, el costo de vida disminuyó en 3 puntos, pero el salario también. Sin embargo, las reservas en divisas se vieron incrementadas en 400 millones de dólares. Pese a estos logros, en marzo de 1967, un comunicado de la CGT denunciaba la existencia de 60.000 desocupados en el país, de los cuales 39.000 pertenecían a la provincia de Tucumán como consecuencia del plan de cierre de los ingenios. Mediante la ley 16.870 de Defensa Nacional, que permitía a las Fuerzas Armadas intervenir en los conflictos internos del país, el gobierno de Onganía consolidó la doctrina de la seguridad nacional que había comenzado a aplicarse durante la revolución llamada Libertadora. La gente que le cortaron el pelo se volvió estúpida, como yo.
y superficial, lo dijo, no hay que pensar. La gente que tenía algo en la cabeza se fue del país. ¿Cómo vivió usted la noche de los bastones largos? Bueno, la viví como pude, en el sentido que en la facultad habíamos oído que se iba a intervenir la universidad y nosotros nos pareció que el pueblo argentino no había respondido a la democracia cuando dejó que Ilia se fuera a la casa solo, sin acompañarlo. Entonces dijimos, simbólicamente vamos a hacer un acto de protesta, vamos a cerrar la puerta de la facultad en la calle Perú 222, cuando abran la puerta nosotros levantaremos un pañuelo blanco, tanto el doctor García, Rolando García, que era el decano, como yo, que era el vicedecano, y nos pondrán presos y no pasa nada. Nunca pensamos, nosotros no pensábamos, no teníamos armas de ningún tipo, ni pensábamos pelear, sino una protesta simbólica. Entonces, efectivamente, entraron violentamente y en lugar de cuando sacamos los pañuelos inocentemente, no hubo, la respuesta fue unos golpes tremendos con unos bastones largos, con una goma muy especial. Bueno, y así fue como a Rolando le rompieron un hueso, a Carlos Barzaschi la cabeza, a mí me pegaron unos golpes y me dejaron toda la cara ensangrentada, pero es un pequeño incidente que no tiene la trascendencia que se le quiere dar, digo. Esto es un pequeño hecho alrededor de la cosa grande que se derribó con eso, una hermosa experiencia de 10 años de vida democrática en la universidad. ¿Qué proyecto traía Onganía bajo el brazo? Bueno, eso tiene que preguntárselo a Onganía. Lo que yo sospecho, que él estaba rodeado por gente muy conservadora mentalmente, que poco a poco lo fueron convenciendo que esto era un paraíso terrenal con una dominación parcial del demonio. El demonio éramos nosotros, los universitarios que protestaban por distintas cosas, y entonces, que sacado el demonio de por medio, el paraíso iba a estar a disposición del pueblo argentino. Así, un esquema de ese tipo muy primario que hizo que se hicieran cosas realmente sumamente incongruentes. Porque como viven en otra época, creen que en una estancia, que haya fuga de cerebro o no, no importa. Lo que tiene que hacer es que los animales se críen bien, que llueva en tiempo oportuno, que los precios en los mercados internacionales sean buenos, y bueno, así se podía vivir bien. ¿Y qué necesidad entonces había de matemáticos o de computadoras o de gente que hiciera electrónica? Por ejemplo, le tomaron rabia a la matemática moderna y desde el Ministerio de Educación se dijo que era una creación negativa, que era subversivo el vector, con eso le digo todo. El vector, yo no sé cómo puede haberse dicho una cosa por el estilo. Es como si dijera que la suma es apasionada o que la resta es criminal. Los medios de comunicación, ¿qué hacen con la memoria? Creo que en muchos casos la preservan. Fíjese el éxito que tienen programas como los que evocan determinadas décadas y la convocatoria que resulta de estos programas, en que todo el mundo de repente se conecta con alguna anécdota. Pero corren el peligro de confundir una década con sus anécdotas, con sus grandes casamientos, con sus grandes triunfos deportivos. Una década es un proceso doloroso de elaboración que pasa por muchísimas cosas y que para cada uno va a ser evocado de manera distinta. Es difícil que el casamiento de una gran actriz represente para mí la década del 60. Es más posible que la década del 60 esté representada en la memoria colectiva, por ejemplo, por la noche de los bastones largos, por la destrucción de la Universidad Argentina, por la migración al extranjero de 450 profesores full-time de la Universidad de Buenos Aires. Esos son datos que son monumentos de la memoria tan grandes, que son puntos de inflexión del deterioro del país. Fíjese, y será importante esa noche de los bastones largos, que no solo es evocada por generaciones que la han conocido por relatos, sino que para los que nos formamos en lo que fue inicialmente la Universidad de José Luis Romero, lo que fue después la Universidad de Riccieri Frondizi, después la Universidad de Rolando García, ese punto de inflexión marca el deterioro de la capacidad de invertir en este país esfuerzos proporcionales al rendimiento.
nos enseñan en las escuelas para que nosotros tengamos una buena memoria? Casi nada. A pesar de que casi todos nosotros hemos aprendido de memoria, eso no significa tener una buena memoria de ninguna manera. Yo, por ejemplo, y a toda mi generación, creo que les enseñaron cosas que no tenían nada que ver con lo que ocurría en la realidad. A mí, por ejemplo, me enseñaron que vivía en una democracia y vivía en una dictadura. A mí me enseñaron que había tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, que el poder ejecutivo estaba ahí arriba, pero que el poder legislativo lo controlaba siempre, y que el poder judicial daba justicia, sea cual sea la raza de uno, la profesión de uno, o la traza personal de uno. Yo fui creciendo en un país donde casi ninguna de esas cosas se cumplían. Al ver la absoluta diferencia entre lo que me enseñaban y entre lo que veía en la realidad, dije, entonces, ¿para qué me enseñan cosas que no existen en la realidad? Mejor me las olvido. Me las olvido y me las olvidé. Y así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan. La moral de Onganía y sus funcionarios estuvo marcada por la impronta del cursillismo, especie de contrarreforma austral que pretendía convertir al católico a secas en un combativo militante de la fe. Según esta cosmovisión, la subversión podía esconderse en el arte, la literatura, el cine o las costumbres. Pornografía y comunismo fueron asimilados bajo el mismo rubro. Revistas faranduleras como Radiolandia y TV Guía, o de humor como Tía Vicenta, fueron víctimas de un acoso semejante al de la prensa de izquierda, e inclusive Alfonso Carrido Lura, seudónimo de Raúl Ricardo Alfonsín, que escribía en la publicación radical Inédito, fue detenido. En el Colón, el intendente coronel Eugenio Schettini prohibía la representación de la ópera Bomarzo, basada en la novela de Manuel Mujica Lainez, con música de Alberto Ginastera. Los 15 cuadros de la obra, decía la resolución, hacían una referencia obsesiva al sexo, la violencia y la alucinación. En cine se creó una poderosa Comisión Nacional Calificadora. Sergio Eisenstein, Pier Paolo Pasolini y Armando Bo, entre otros, fueron eliminados de las pantallas nacionales. Los libros no corrieron mejor suerte y hasta Pablo Neruda desapareció de las librerías. El caso más sonado fue el de la novela Nanina, cuyo autor Germán García y su editor Jorge Álvarez fueron condenados a 1 año de prisión por el delito de publicación obscena. La comisión calificadora de Un Buque Quemado desea entrevistarlo. ¿Qué se les ofrece? Están anunciando una película de la niña Isabel Sarli y del intelectual Armando Bo. ¿A usted no le gustan esas películas? Yo la he visto. Y luego invité a ellos al pueblo vecino, porque allí sí, ¿no? Allí sí. En ese pueblo estarán todos perdidos. Yo, personalmente, creo que la pornografía anida en la mente de cada uno. Bueno, yo en ese momento me hice un poco especialista en temas de obscenidad, porque estaba un día en la librería de Jorge Álvarez y llegó un policía con un funcionario y dijo que venían a secuestrar el libro La Nina, ¿no? La Nina. Sí. Yo intuí que era Nanina, pero no me di a conocer, yo estaba allí. Claro. Y entonces me enteré que existía el artículo 128 que prohíbe la distribución, publicación, etcétera, de lo que atente, se definía contra la moral media de los ciudadanos. Jorge Álvarez tenía un abogado muy prestigioso. Yo fui a ver al abogado y me explicó la historia de la censura de los romanos hasta la actualidad y me dijo que seguro ganábamos nosotros, que no había ninguna posibilidad de que perdiésemos, pero lo cierto es que me dieron en primera instancia 2 años de prisión en suspenso, apelamos y eso quedó en 6 meses de prisión en suspenso. El fiscal en la argumentación decía que los que atentaban contra la dignidad, los que atentaban contra la moral del prójimo eran peores que los que atentaban, decía él, contra la dignidad física, a entender como uno quiera, contra la dignidad física del prójimo. Y que debería haber unos establecimientos para las personas que tienen ese tipo de desórdenes mentales, etcétera, etcétera. Bueno. En definitiva, el libro fue prohibido, sacado de circulación, quemaron ejemplares, algunos que quedaron se vendieron en ¿Se quemaron ejemplares? Los ejemplares que capturan los queman, ahí en tribunales. Y además, digamos, sumado a eso, la comprensión de los colegas que invertían el orden de las cosas y decían que el libro se había prohibido para que se vendiese, cuando en verdad no dejó de circular.
¿Qué fue el cordobazo? ¿Una indigestión de peperina? ¿Un burro que se cayó por la sierra? Una rebelión, yo diría, ¿no? Una manifestación fuerte, la primera, digamos, ¿no? Ah, el cordobazo. ¿Quién fue ese que fue? Bueno, cuando pelearon los azules con los colorados fue... Noticiero 13 en la ciudad de Córdoba, en la avenida principal que da acceso al radio de la ciudad capital en momentos en que hace su entrada el ejército para hacerse cargo de la situación en la ciudad. En la primera semana de mayo de 1969 se sucedieron en Córdoba una serie de hechos que culminarán el día 29 con el cordobazo. La protesta social más violenta ocurrida en el país desde la Semana Trágica y que marcó el declive de la presidencia de Onganía. Por entonces la CGT se encontraba escindida en dos ramas, una combativa, liderada por Raimundo Ongaro, y otra burocrática, afín a Augusto Bandor. El día 3 había sido detenido Ongaro y simultáneamente aumentaban los precios de la nafta, alimentos y tarifas públicas. Unos días después se sancionaba una ley que eliminaba el sábado inglés, lo que para los trabajadores de Córdoba significaba una disminución del 10% en sus salarios. La CGT decretó entonces un paro general de actividades para el día 30, en repudio a la política económica del gobierno. Pero el 29, Córdoba entera se lanzó a la calle. Las columnas de la fábrica Ica Renault avanzaban hacia el centro de la ciudad con el objetivo de llegar a la sede de la CGT y espontáneamente se les agregaban vecinos de los barrios y estudiantes. Poco a poco la ciudad de Córdoba se fue llenando de barricadas, fogatas y estampidos de armas mientras la aviación iniciaba vuelos rasantes. Máximo Mena, obrero de Ica Renault, fue la primera víctima de la represión desatada por el gobierno. En el barrio Clínicas, tradicional reducto estudiantil, se luchó toda la noche con las tropas del ejército que habían ingresado por la tarde a la ciudad. El fenómeno de la resistencia fue esencialmente popular, aunque no se puede ignorar que también actuaron en el cordobazo militantes de las organizaciones que habían elegido el camino de la insurgencia armada. Ese mismo día, detuvieron a una serie de activistas y dirigentes sindicales, entre ellos a Agustín Tosco, dirigente de Luz y Fuerza. La dictadura de Juan Carlos Onganía había sido herida de muerte, pero aún tardaría un año en desmoronarse completamente. Transmite LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con las emisoras que forman la cadena nacional de radiodifusión y televisión. En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno se inicia en estos momentos la ceremonia en la que asume el Gobierno de la Nación la Junta de Comandantes en Jefe. A continuación, el excelentísimo señor Presidente de la Nación, General don Roberto Marcelo Levingston, se dirigirá al pueblo de la República. Se comunica al Ejército que el Presidente de la Nación ha relevado en la fecha del cargo de Comandante en Jefe del Ejército al señor Teniente General don Alejandro Agustín Lanusse. Comunicado número 1 del Comando en Jefe del Ejército. El comandante interino del Ejército, General de División Jorge E. Cáceres Monier, comunicó al Ejército que se ha hecho cargo del puesto para reponer al Teniente General Lanusse, Comandante en Jefe del Ejército. El Teniente General Alejandro Agustín Lanusse comunica al Ejército y al país que ha reasumido su cargo de Comandante en Jefe del Ejército. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes en Jefe. Primero, comunicar al general Roberto Marcelo Levingston que cesa en el ejercicio del cargo que desempeñaba. Se informa a la población que el general Roberto Marcelo Levingston ha presentado su renuncia al cargo de Presidente de la Nación. En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno se cumple en estos momentos la ceremonia en la que reasume el poder político y el gobierno de la Nación Argentina la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. Se van a difundir los detalles de la ceremonia en la que Su Excelencia, el señor Presidente de la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Teniente General don Alejandro Agustín Lanusse, prestará juramento como Presidente de la Nación Argentina.
ha transmitido LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y las emisoras de la cadena nacional de radiodifusión y televisión, las que a partir de este momento continúan con sus programas. Que me da el mate, hoy la vida tiene más color, y que swing tiene tu mirada, donde hay mate, hay amor. y 40 de la mañana, el Tango 01 Patagonia aterriza en el aeropuerto de la ciudad cordobesa de San Francisco. Desciende en este momento el presidente de la Nación, Teniente General Alejandro. El 23 de marzo de 1971, una vez destituido Livingston, Lanusse asumió la presidencia, sincerando de hecho una situación hasta entonces soslayada, ya que desde el derrocamiento del presidente constitucional Arturo Illia en 1966, él era el verdadero caudillo del ejército. Los fracasos de Onganía y Livingston habían erosionado todavía más la relación de las Fuerzas Armadas con el peronismo. El radicalismo, mientras tanto, no podía perdonar la caída de Illia. En las Fuerzas Armadas se llegó a la convicción de que para acordar con el peronismo era imprescindible negociar directamente con su jefe. Lanusse entonces instrumentó un plan político al que llamó Gran Acuerdo Nacional. Para ejecutarlo designó ministro del Interior al radical Arturo Mor Roig, que aceptó el cargo a pesar de la terminante oposición del hoy presidente Raúl Alfonsín y otros miembros de su partido. De inmediato Lanusse ordenó negociaciones directas con Perón, que llevaron adelante el entonces embajador en Madrid, brigadier Jorge Rojas Silveira, y un enviado especial del presidente, el coronel Francisco Cornicelli. El hito más importante de este acercamiento fue, el 23 de septiembre de 1971, la devolución a Perón del cadáver de Evita, que había sido escabrosamente sustraído después del golpe del 55. Pero, ¿qué llevó a Lanusse a desarrollar esta estrategia? Algunos piensan que su objetivo era destruir políticamente a Perón y potenciarse él personalmente. Otros, que la legitimación del propio Perón y del peronismo fue la única alternativa que los gabinetes de inteligencia militares encontraron para detener la escalada guerrillera. En una palabra, solo Perón podría neutralizarla. El brigadier Jorge Rojas Silveira fue embajador del gobierno militar argentino ante el gobierno español, el gobierno que presidía Francisco Franco, desde el 18 de julio de 1971 hasta el 23 de mayo de 1973. ¿Cómo fue el episodio de la devolución del cadáver? ¿Dónde estaba ese cadáver de Eva Perón? ¿Cuándo recibió usted el mandato de devolverlo? Le quiero explicar una cosa. Cuando yo me hice cargo de la embajada, quedamos de acuerdo con la Junta que había que restituirle a Perón una serie de elementos. Primero, el cadáver de la señora, anular 3 juicios que había que eran sin importancia, devolverle las pensiones que le correspondían como presidente y devolverle los bienes. Y así algunas cosas más que podían ir apareciendo en ese momento. ¿Y el grado militar por qué no? El grado militar no se podía hacer porque el grado militar lo puede devolver solamente el Tribunal de Honor que le quitó el grado, sobre la base de que ha hecho un bien para el país o un bien para el ejército. ¿Usted como embajador estaba de acuerdo con esas devoluciones? Sí, yo prácticamente las pedí para ir a conversar con él. ¿Cómo fue la devolución del cadáver? Empieza de la siguiente manera. Una noche tocan el timbre de la residencia y aparece Coronel Cabanillas con una carta de Lanusse, así, estimado flaco, ahí te lo mando a Lalo para hacer un trabajo que se ponga a hacer de acuerdo cómo hay que hacerlo. Pasamos adentro de la oficina, yo ya me imaginé de qué se trataba, y empezamos a ver cómo íbamos a traer el cadáver de Eva Perón a Madrid para devolvérselo a su esposa. Va a decir que usted recibió el cadáver y lo llevó inmediatamente a Puerto Hierro. No, yo no lo recibí. El cadáver fue a Puerto Hierro directamente, donde yo le estaba esperando su llegada. Llegado el cadáver a la casa, había que proceder a reconocerlo, porque yo había recibido una carta del coronel Cabanillas y del padre Angeli, que era el que lo cuidaba, que un cajón
que dice tener los restos mortales de la señora Eva Duarte de Perón, porque podía haber sido robado en el camino y yo encontrarme con una sorpresa. Lo hicimos con todas las direcciones posibles. Bueno, en el momento de abrir el cajón, como Perdón, el gobierno argentino en el momento de devolver el cadáver no sabe exactamente que se trata del cadáver de Eva Perón, con precisión. No, sabe que se trata, pero podía haber sido cambiado en el camino, robado en el camino. Esa es nuestra. Entonces, estaba Cabanillas conmigo, estaba el padre Angeli, y yo voy a contar quiénes estaban en total. Bueno, llega el cadáver y había que abrirlo. Como se destapa la tapa del cajón y estaba la parte de cobre o de bronce, no sé qué, que cubre siempre los cajones, ¿no es cierto? Cuando se sacó el cadáver... Perdón, ahí hay un punto en el que quiero interrumpirlo. Es verdad que con un soplete José López Rega... Ya le voy a explicar. No lo interrumpo. El cadáver, cuando se sacó del cementerio de Milán, estaba el cajón putrefacto y los atuendos putrefactos. Lo único que era imputrescible es el trabajo del doctor Ara, que era el cadáver de la señora Eva Perón. Hubo que cambiarlo de cajón y sellarlo. Entonces lo trajo acá. Había que abrir el cajón. Entonces, como López Rega quiso con un soplete, yo le dije, un momentito, soplete no, porque lo único que destruye lo que hace el doctor Ara es el fuego. Entonces, desgraciadamente, tuvimos que abrir el cajón con una lata de abrir, una cosa de abrir las latas de fruta o de duraznos en almíbar, una cosa así. Con una abrelata. Una abrelata, hubo que abrirlo porque no había otra cosa para abrirlo. Lo abrieron López Rega y Paladino. Abierto hasta la mitad del cajón y levantada la tapa, hubo que reconocer el cadáver de Eva Perón. Fue el señor Perón a reconocerlo. Digo el señor Perón porque cuando estaba allá habíamos quedado que para mí era el señor y yo era el embajador porque no tenía título de general en ese momento. ¿Él aceptaba eso? No, él me lo propuso. Yo soy el señor hasta que me lo devuelvan el título. Y así nos tratamos siempre. Entonces fue a ver el cadáver, lo miró, no sé por qué razón extraña, le miró acá atrás de las orejas, no sé por qué, las dos orejas, y dijo que evidentemente era el cadáver de Eva Perón, que tenía la nariz rota. La nariz rota, se veía una parte media marrón de la nariz que estaba rota. Perón dijo esta frase exactamente, a ver si no es cierto lo que cuentan los libros de historia. Dijo, he sido tantos años feliz con esta mujer. Le voy a contar esa parte, fue una parte que hay que contarla porque habla bien de Perón, de quien yo nunca fui amigo, evidentemente. En un momento me agarra del brazo, me saca afuera, y en una terracita que abría de 6x6, yo lo miro así, ¿para qué me sacó? Porque mi preocupación era, cuando tenga que firmarme el recibo, ¿me lo va a firmar? O me voy a tener que llevar el cadáver a algún lado hasta que me lo firme. Porque si no me recibaba el recibo del cadáver, podían esconderlo, perderlo, cualquier cosa. Salimos afuera, yo lo miro, estaba con lágrimas en los ojos, y le digo, pero señor, ¿usted está emocionado? Y me dice, ve a brigadier. Fue la primera vez que me trató de brigadier y no de embajador. Yo he sido muy feliz con esta señora, aunque ustedes no lo crean. Y le debo muchas de las cosas que he sido y que soy actualmente. Yo, como ya lo dije, pertenezco a la parte de la generación argentina que después de la dictadura de 1966 optó por cortarse el pelo, ponerse el cuello corbata y mirar para otro lado. De cualquier manera, por más que uno mirara para otro lado, pasaban cosas. Yo también había pertenecido a la generación de los que salían de la escuela primaria y nos habían prohibido nombrar la palabra Perón. Había que decir dictador de puesto. Por lo tanto, ya me habían enseñado que cómo tenía que hablar en el año 55. Después me enseñaron cómo me tenía que cortar el pelo en el año 66. Y después todo eso se cambió con estas cosas raras que pasan en la vida cultural argentina, en la política argentina, en la Argentina en general. En el año 1971 y 72 se empieza a hablar del retorno de Perón, ya se le podía decir Perón. Y entonces, claro, la cabeza mía, que estaba absolutamente desubicada, mi cabeza y mi ser, que estaba absolutamente concentrado en mi ascenso personal dentro de esta difícil carrera que yo había elegido, como es el teatro y el show business en general, estuve un poco desatento a todo lo que ocurría en mi país. Yo he sido uno de esos argentinos que durante mucho tiempo abrió la boca y durante mucho tiempo miró para otro lado. No obstante, después del año 1969, 70 y 71 empiezan a producirse cambios en el país. Yo empiezo a escuchar a un montón de gente a mi alrededor que habla de una esperanza, y que habla de una esperanza de un retorno de un gobierno popular, y que habla fundamentalmente de la esperanza de un retorno de un sistema democrático. De un sistema democrático que había sido interrumpido 2 veces ya, en el 55 y en el 66, y que parecía que ahora la tercera iba a ser la vencida. Yo, indiferente y todo, a partir del año 1973, pensé que iba a ser la vencida de verdad. Lo quiero ver. Las actividades
y operaciones necesarias a fin de asegurar la normalidad de la ejecución del acto electoral. Como parte de su táctica de endurecimiento frente a la NUCE, Perón había designado ya en 1971 como su delegado personal al odontólogo de San Andrés de Giles, Héctor José Cámpora, en reemplazo del dialoguista Jorge Daniel Paladino. Cuando llegó la hora de elegir la fórmula presidencial, las 62 organizaciones y la CGT respaldaron a Antonio Cafiero. Algunas corrientes históricas se pronunciaron por el médico Jorge Tayana. Sin embargo, por decisión del propio Perón, el candidato fue Cámpora, a quien apoyaban la juventud peronista y montoneros, que lo llamaban el tío. Así surgió la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder. El peronismo constituyó el Frente Justicialista de Liberación, Frejuli, junto al desarrollismo, un sector socialista, el Partido Popular Cristiano, la democracia cristiana se había fracturado, y el Partido Conservador Popular, que aportó el candidato a vicepresidente, Vicente Solano Lima. Por su parte, el radicalismo realizó elecciones internas para elegir su fórmula, la integrada por Ricardo Balbín y el cordobés Eduardo Gamond. Derrotó por 55% a 45% a la conformada por Raúl Alfonsín y Conrado Estorán. Cámpora obtuvo el 49,5% de los votos, Balbín el 21,2%, Manrique el 15% y Allende el 7,4%. El candidato de la NUCE, el brigadier Martínez, tuvo el 2,9% y el de Alzogaray, Chamizo, el 2%. A pesar de que la ley electoral contemplaba el balotaje si ningún candidato superaba el 50%, hubo acuerdo general, dada la diferencia, en no realizar la segunda vuelta. Me permite... ¿Dónde estaba usted en el año 1973? ¿Esperanzado y feliz porque venían las elecciones y porque se podía empezar una nueva etapa, o en una nube de Valencia? No me digas vos, chiquitín, que no habías nacido, porque tampoco habías nacido para la época del descubrimiento de América y sabes que Colón nos descubrió. Así que, claro, lo que pasa es que eso te lo enseñan en el colegio, lo de Colón. En cambio, lo del 73... De Cámpora, no sé, era muy chiquito. La verdad que no me acuerdo. En el 73 tenía 7 años, no me acuerdo nada. Y creo una gran expectativa en una idea de liberación. Preferiría no hablar de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me dice nada, absolutamente nada, caos. Para mí Cámpora no fue presidente, prácticamente. Del año 73, bueno, un año de grandes esperanzas para la mayoría de las masas populares. Nuestro justicialismo levanta nuevamente sobre el pedestal de los valores materiales la vertical de sus objetivos espirituales. El triunfo de Cámpora fue saludado con estruendosas manifestaciones populares. Cuando asumió el 25 de mayo de 1973, hubo una multitudinaria concentración en Plaza de Mayo. Después de la transmisión del mando, los otros comandantes abandonaron la Casa Rosada en helicóptero, pero la NUCE se negó a usar esa forma y se alejó en su automóvil, pese a que poco antes la custodia del almirante Carlos Coda había tenido una refriega con manifestantes que los escupían, con un saldo de 12 heridos. Parte de la multitud marchó desde Plaza de Mayo hacia la cárcel de Villa Devoto, para lograr esa misma noche la liberación de los militantes detenidos. La presión era tan grande que Cámpora firmó un indulto válido para todos los presos políticos en todo el país. De Villa Devoto salieron así los integrantes de las llamadas formaciones especiales que estaban presos, pero también acusados por hechos represivos, incluyendo a los imputados por el asesinato de la estudiante marplatense Silvia Filler y delincuentes comunes como el narcotraficante François Chiappe. El gabinete de Cámpora fue un mosaico que representó las contradicciones partidarias. Había allí hombres gratos para el ala radicalizada, como el ministro del Interior, Esteban Rigui,
que ordenó quemar los prontuarios políticos policiales. El canciller Juan Carlos Puig, junto a ultraortodoxos como el ministro de Trabajo Ricardo Otero, un bandorista de la primera hora, y el ministro de Bienestar Social José López Rega, un ex cabo de policía que soñaba con cantar Rigoletto en el Colón y se hizo ascender a comisario general. Ministro de Economía por decisión de Perón fue el empresario José Bergelbart, que había instalado durante el gobierno de Lanusse la productora de aluminio Aluar y ahora propiciaba un pacto social para lograr la inflación cero. La llegada de Cámpora al gobierno determinó también una serie de episodios enojosos, como la toma de edificios públicos, universidades y medios de comunicación estatales por grupos armados que representaban a una u otra de las tendencias peronistas en pugna. Coronel, el hecho de que usted y el general Calcaño apuntalaran o organizaran el operativo Dorrego ha hecho decir a muchos historiadores que de algún modo usted y el general Calcaño simpatizaban con Montoneros. ¿Esta fue una orden del gobierno de Cámpora de armar el operativo Dorrego? Nosotros no, en manera alguna, simpatizamos con Montoneros, ni tampoco con la extrema derecha del peronismo representada por este nefasto personaje, ahora enfermo lamentablemente, que fue López Rega. A nosotros nos tratábamos, y lo hacíamos, de mantener una actitud únicamente profesional. Pero el día... Bueno, ahí vamos. El día 25 de mayo, Tomás, el ejército fue escupido en la calle. El general Pomar, que era el jefe de las tropas de desfile, fue vilipendiado, ¿no? Fue insultado. Se van y nunca volverán. Nosotros teníamos esa ansiedad, que ahora es casi más perentoria, digamos, de integrar el ejército con su pueblo. Es decir, nosotros sufríamos, porque ya los militares no podían andar de uniforme por la calle. Fíjese esto cómo se agrava después. Y este es el motivo de una serie de proyectos, una serie enorme de proyectos de hacer que el ejército, no pueblo de ejército porque son dos magnitudes diferentes, sino el ejército dentro de su pueblo volviera a tener el cariño, el afecto, el respeto, la admiración de sus conciudadanos, si era posible. Y en ese contexto se inscribe el operativo Dorrego, que era trabajar en una zona inundada, es decir, un desastre de la naturaleza, civiles y militares. Y eran las juventudes políticas con los militares. Lo que pasa que de las juventudes políticas, la más importante era la juventud peronista. Yo debo aclarar, y esto me hace un descargo porque ideológicamente tengo una responsabilidad en el operativo Dorrego, se lo estoy diciendo en este momento, el acercamiento del ejército junto con su pueblo. Yo ni siquiera estuve, ¿no? Al que estaban ahí en el terreno era el general Videla, estos reos que están en Magdalena, Arguindegui y muchos otros más, que eran los que confraternizaban con los muchachos peronistas que estaban allí, ¿no es cierto? ¿Dice usted que Videla, Arguindegui y el grupo de oficiales del ejército que están ahora en Magdalena presos, confraternizaron con los montoneros en el operativo Dorrego? Por supuesto, hacían los fogones juntos a la noche, trabajaban bien, se pintaron escuelas, se desagotaron las sequias, se limpiaron campos, realmente... Coronel, nos dan muy poco tiempo. Usted habló de una división en el peronismo. ¿Esa división de qué modo gravitó sobre la relación entre lo que usted ha definido como pueblo y ejército? Al principio decía que queríamos 6 años de democracia, y eso fracasa por la lucha interna del peronismo. Por un lado, una guerrilla demencial, que no comienza en el 73, recuerde que la muerte de Aramburu es en el 70, ¿no es cierto? Y por otro lado, las 3A, esta extrema derecha, que también tenía procedimientos realmente inicuos. Es decir, y que se ve eso en la masacre en Ezeiza, es decir, las dos fracciones del peronismo, en definitiva, en su afán de conquista del poder y por encima de otras consideraciones, son a mi juicio las que hacen fracasar el proyecto. Bueno, desgraciadamente en Ezeiza chocan dos ideas. Una creo que era la que llevaba mayoritariamente la gente, el reencuentro con Perón, con su líder, la posibilidad de mostrar que éramos todos los que queríamos llevar adelante un proceso de gobierno popular y una posibilidad de realización para todos los argentinos. Ahí estaba la juventud. Del otro lado, desgraciadamente, comenzaba una conspiración. Era la forma de manejarse de los grupos elitistas, de aquellos que no habían hecho nada durante 18 años de lucha por el retorno de Perón, de aquellos sectores que además no saben vivir en la convivencia democrática,
a cara descubierta, junto a la gente, en la posibilidad de discutir casa por casa, o en los bares, o en los cafés, o en la universidad, o en la fábrica. En Ezeiza, quieras o no, se enfrentaron armados dos tipos de grupos. Uno, evidentemente, respondían a José López Rega. Uno, desgraciadamente, respondía a José López Rega, y creo que fue el único grupo que desató la violencia y disparó a mansalva contra el pueblo. Los otros no, digamos los montoneros. No, los otros no dispararon. Los otros tenían una posibilidad que era su número, el estar con la gente. Y vos fijate que se dispara desde un palco hacia la multitud. Se torna cada vez más crítica la situación. Ustedes podrán escuchar probablemente algunos de los disparos. El 20 de junio de 1973 estaba previsto el retorno definitivo de Perón al país, que un año antes no había podido convertirse en apoteósico por las rígidas medidas de seguridad ordenadas por la NUCE. Cámpora fue a buscar a Perón a Madrid para volver con él y resultó duramente reprendido por el líder justicialista, quien le reprochó haberse dejado manejar por elementos de izquierda ajenos al peronismo. Perón debía aterrizar en Ezeiza y ser luego el único orador en un palco instalado en el puente del cruce de la autopista Riccieri y la ruta 205, junto al barrio Esteban Echeverría, cerca del aeropuerto. La organización del acto fue copada por la ortodoxia, que integró una comisión de recepción integrada, entre otros, por Juan Manuel Abal Medina, Rucci, Lorenzo Miguel y Norma Kennedy. El teniente coronel Jorge Osinde, un íntimo de López Rega, fue el responsable de instalar un formidable aparato de seguridad totalmente ajeno a las fuerzas policiales. Sin embargo, el ala radicalizada del peronismo y otros grupos de izquierda también intentaron desde la tarde del día anterior ocupar posiciones estratégicas en el lugar, especialmente frente al palco. La multitud que se reunió fue estimada por los organizadores en 6 millones de personas, como evaluación un verdadero despropósito. Fuentes más realistas calcularon la concurrencia en cerca de 1 millón de personas, algo de por sí extraordinario. Poco antes de la hora prevista para el regreso de Perón, se desató una terrible batalla campal entre los grupos antagónicos de la izquierda y la derecha. Cuando las columnas montoneras, con carteles que propugnaban la patria socialista, quisieron acercarse al palco, fueron recibidas a balazos. El saldo de la tragedia de Ezeiza fue estimado en 13 muertos y 365 heridos, pero se cree que las víctimas fueron muchas más, ya que hasta hubo ahorcados en los árboles del lugar. ¿Cómo explicar entonces esa frustración que produce el gobierno peronista del 73 al 76? Bueno, creo que las circunstancias externas e internas eran altamente desfavorables. Creo que además, cuando Perón llega a la Argentina en 1973, ya es un hombre que prácticamente ha cancelado su aventura biológica. Y en definitiva, creo que él era la última gran garantía que tenía el movimiento popular por él fundado para impedir que sectores de un signo evidentemente reaccionario operasen la frustración de la cual estamos hablando. ¿Eso explicaría el proceso de paulatina derechización que sufre el gobierno a partir de la caída de Cámpora? Bueno, yo creo que eso explica, no sé si desde la caída de Cámpora, pero creo que la muerte de Perón comporta una quiebra fundamental en la vida del movimiento peronista. Perón, no obstante lo avanzado de su edad, era un jefe con una gran lucidez política y que era una garantía para los sectores intervinientes en la vida del peronismo. La muerte de Perón nos sorprende a nosotros y nos sume en un marasmo del cual no pudimos salir. Son las 8:30 y estamos esperando de un momento a otro la llegada del teniente general Juan Domingo Perón, Cámpora gobernó 49 días. Tras su renuncia y la del vicepresidente Vicente Solano Lima, a quien seguía en la sucesión Alejandro Díaz Vialé, presidente provisional del Senado,
se le obligó a pedir licencia y marchar a Europa en misión nunca aclarada. Así, la sucesión presidencial recayó en el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, yerno y además incondicional de López Rega. Lastiri, famoso por su colección de corbatas, lo primero que hizo fue reemplazar a los dos ministros camporistas del gabinete, Esteban Rigui, de Interior, y Juan Carlos Puig, de Relaciones Exteriores, por los ortodoxos Benito Llambí y Alberto Juan Viñes. También desplazó de la Universidad de Buenos Aires a Rodolfo Puigros, un disidente del Partido Comunista aliado al peronismo. Mientras tanto, se había convocado a elecciones para el 23 de septiembre. La fórmula Perón-Perón obtuvo el 62% de los sufragios. Balbín mantuvo su 25% y Manrique bajó al 12%. Perón juró por tercera vez como presidente el 12 de octubre de 1973 a los 78 años. Su triunfo no había logrado detener la violencia. 2 días después de las elecciones que lo habían consagrado, fue asesinado José Ignacio Rucci. Montoneros reivindicó el crimen, que fue la gota que colmó el vaso. El propio Perón encabezó desde entonces el enfrentamiento con el ala izquierda y abandonó sus intentos conciliatorios. Por lo demás, ratificó a Gelbart y siguió intentando el pacto social que la CGT aceptó a regañadientes, pues implicaba la suspensión de las convenciones colectivas. El 1 de mayo de 1974, durante una concentración en Plaza de Mayo, Perón, que había puesto al frente de la policía al comisario Alberto Villar, llamó estúpidos, imberbes y malvados a los montoneros y sus aliados, que se retiraron de la plaza. Habían llegado en columnas organizadas cantando «¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, general? Está lleno de gorilas el gobierno popular». El 12 de junio, tras entrevistarse con Balbín y confesarle que se sentía enfermo y cansado, Perón habló al país y dijo que si su esfuerzo era inútil, se iría. También afirmó que mi único heredero es el pueblo. El lunes 1 de julio a la 1 de la tarde, los médicos declararon oficialmente que Perón había muerto. Si esto fuera una ficción, yo le diría, estamos por cortar en lo mejor. Pero como esto no es una ficción, sino que es la realidad argentina, casi nunca se puede decir esto. Estamos por cortar en lo peor, o cuando se está por armar una de las tantas cosas peores. De cualquier manera, como yo sé que todo esto no lo podemos tirar de un solo programa, porque no solamente por una cuestión de espacio ni una cuestión comercial, usted no se lo aguantaría, porque una cosa es vivir la historia, más o menos cronológicamente, y otra cosa es que le den todos estos baldazos en una sola representación. Esto lo vamos a continuar mañana. No sé si para peor, no sé si para mejor. Esto tiene la gran ventaja de que usted sabe cómo termina. Mejor dicho, cómo termina hasta el día de mañana. Pero usted no sabe, o usted va a apostar a cómo puede continuar esta novela en el futuro. Así que para mañana, la segunda parte de esta novela, donde usted todavía conoce el final.
presidente de la Fundación Plural, Emilio Weichenbaum, prometió esta noche que la suspendida segunda parte del programa El Galpón de las Memorias será emitido después de las elecciones del 14 de mayo. Admitió que existieron reacciones de todo tipo que llevaron a la Fundación Plural a tomar la decisión política de no emitir el programa previsto para anoche a las 22 por Canal 13. El Galpón de la Memoria, abril de 1989. La Fundación Plural decide no emitir el programa. El entonces secretario de Cultura, Carlos Bastianes, le había informado al editor responsable, Emilio Weichenbaum, su preocupación, la del Ejército y la del ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, que habían visto la primera parte del ciclo. Noticiero 13 en la ciudad de Córdoba, en la avenida principal que da acceso al radio de la ciudad capital en momentos en que hace su entrada el ejército para hacerse cargo de la situación en la ciudad. En la primera semana de mayo de 1969 se sucedieron en Córdoba una serie de hechos que culminarán el día 29 con el Cordobazo, la protesta social más violenta ocurrida en el país desde la Semana Trágica y que marcó el declive de la presidencia de Onganía. Me hubiera gustado que no hubiese existido esa situación que nos obligara moralmente a nosotros a suprimir el programa. Bueno, pero la vida es eso, es un combate donde a veces uno retrocede y a veces uno avanza. A veces es preferible perder una batalla para poder ganar la guerra. 3 meses después, Alfonsín renunciaba sin terminar su mandato. Cuando pasó lo del Galpón de la Memoria, ¿no es cierto? Yo sentí, lo primero que sentí, y no debo disimularlo, fue un miedo espantoso, porque dije, pero ¿quién se puede haber ofendido? ¿Qué pasa? El secretario de Cultura, Bastianes, hizo también una referencia a la coyuntura política que se vivía y expresó que no había espacio para un ciclo de las características del Galpón de la Memoria. No había espacio para la historia, para la memoria. Suena a cola de paja. ¿Cómo no va a haber espacio para la historia y para la memoria? La segunda parte del espacio, el segundo programa, completaba el repaso de la historia más próxima que incluía al llamado proceso de reorganización nacional. Cole paja. Alternativamente dudamos todos. Lo que no teníamos ninguna duda ninguno de nosotros es que si alguien nos hubiese intentado presionar, seguramente nos hubiese salido alguna cosa, como diría yo, interna, rebelde, y decir, no, nosotros la damos igual porque a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer con un programa con el que trabajamos y pusimos tantas ganas de que saliera bien. En principio, todo lo que sea censura previa es ilegal y yo opino que siempre es ilegal la censura previa. Pero no considero que sea ilegal siempre, o incriminable siempre, o reprochable siempre la autocensura. Este episodio me marcó como la mierda porque durante mucho tiempo nadie quería saber demasiado de mí. Si en este país siempre hubo listas negras, grises, blancas, de todos los colores. Durante mucho tiempo nadie quiso saber demasiado de mí como realizador porque decían, no, mira, es peligroso, mira el Galpón de la Memoria, él labura bien, pero se le lleva las cosas a las últimas consecuencias. Pistas, pero por supuesto que nadie denigra a nadie. En un sistema de libertad eso es absolutamente normal y no era para nada un programa que pudiera nadie sentirse ofendido por eso. Me acuerdo que estaba dando clases y levanto las clases un rato antes y digo, muchachos, vamos a ver el Galpón de la Memoria, bueno, cada uno a su casa. Apoyo el culo, digamos, en mi casa tranquilo y aparece la fatídica placa. Cuando yo decía que la censura, o mejor dicho, la peor de las censuras en términos prácticos es la autocensura, es porque es difícil de sobrellevarla, porque mientras alguien se sigue negando, el galpón o qué producto sea no sigue saliendo. En cambio, la censura ortodoxa, tradicional, cuando pasa el elemento que la provocó, por ejemplo, un gobierno, un funcionario, eso tiene la posibilidad de volver a hacer de nuevo, como ha pasado, qué sé yo, con tantas películas. Qué bueno. ¿Qué te cuesta? Déjame ir. Ya te expliqué la razón. Vos creerás que no te quiero. Pero justamente porque te quiero es que no te dejo ir. Ya sé que no lo entendés ahora. Yo tampoco entendía cuando mi padre no me dejaba hacer algunas cosas. Yo no estaba de acuerdo. Y ¿sabes?
El abuelo tenía razón. Hoy a vos te pasa lo mismo. No estás de acuerdo. Pero como me respetás, me haces caso. La familia es el principio de todo. ¿De qué nos olvidamos los argentinos, por ejemplo? ¿De qué nos olvidamos los seres humanos en general y de qué nos olvidamos los argentinos en particular? Yo personalmente te puedo decir que me he olvidado muchas veces de la Constitución porque nunca la supe. Al no saber la Constitución, y al no haberme la enseñado demasiado y al no saberla yo, no sé mis obligaciones. Al no saber mis obligaciones, tampoco sé mis derechos. Y cuando a mí, en algunos regímenes dictatoriales que hemos tenido, me han hecho una especie de canje, yo me hago el gil con alguna de tus obligaciones, pero vas a hacer el gil con alguno de tus derechos. Me lo voy a enajenar, vos no cumplas con esto, yo no cumplo con el otro, quedamos a mano, y bueno, uno va quedando a mano y se va olvidando, por ejemplo, de sus derechos y de sus obligaciones. ¿Y eso qué es? Lo acabo de decir, ¿qué es? Creo que está todo dicho, pero no todo mostrado. Las Fuerzas Armadas permanecían alertas. El gobierno de Estela Martínez y los políticos opositores se mostraban impotentes para dar las soluciones económico-sociales que el pueblo requería. El deterioro físico y psíquico de Isabel era notorio. Fue internada un par de veces. Un sector del peronismo y la oposición quiso relevarla, pero Ítalo Luder, presidente del Senado, no aceptó ser quien la supliera. Para combatir a la guerrilla en Tucumán, el gobierno lanzó el operativo Independencia, que ordenaba aniquilar a la subversión. En agosto de 1975, Isabel designa comandante del ejército a Jorge Rafael Videla.